Hola psiconautas, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Ya casi un mes desde el último episodio. Qué fuerte, ¿eh? Desde que ya ahora solo vengo una vez al mes. Estoy como extrañada, pero bueno, me iré acostumbrando, no pasa nada. Bueno, para los y las que lleguéis de nuevo al podcast, recordaros que soy Marina Feble, soy la presentadora de este podcast y creadora. Y pues desde 2022 estoy aquí dando guerra, con el podcast. Se dice de pronto, pero ha pasado factura. Y bueno, pues ya sabéis que yo aquí hablo pues de experiencias psicodélicas, de sustancias, de reducción de riesgo, de todas las novedades que nos aporta la ciencia sobre los estudios que se están haciendo con psicodélicos y demás. Y hoy te traigo un tema que, sin entrar todavía, porque me parece un poco precipitado decirlo todavía, yo ahora mismo ando navegando aguas neurodivergentes, ¿vale? El que quiera entender que entienda. Bueno, entonces hasta que no tenga claro el nombre del océano, no voy a mencionarlo, pero es un tema que últimamente me interesa mucho. Y a raíz de eso, y también porque en otros casos, también en el grupo del podcast en Telegram que está asociado al podcast, hay muchas personas con neurodivergencias que me han pedido en alguna ocasión que se hable de esto, ¿no? Y entonces, bueno, yo recurrí a las redes sociales con su motivación inicial, que era conectarnos, ¿no? He conseguido dar con una persona que tiene bastante experiencia y que ha estudiado esto relacionado con la psicodelia, ¿vale? Entonces, él se llama Dr. Luis Acosta. Él es biólogo que se licenció en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se doctoró en el grupo de neurociencias de sistemas en el Laboratorio de Formación de Redes Neurales del Instituto IFIBIO UBA CONICET. Parte de su formación también doctoral se realizó en el Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Docente, investigador en la Asociación Argentina de Medicina Integrativa. Ex asesor en la Gerencia de Vinculación Tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Coordinación de Alimentos, Salud y Biotecnología. Toma ya el doctor Luis Acosta. Pues él, como habrás podido más o menos entender de esta pequeña bio, él es argentino y sacó un paper en el que se volcaban datos espera que te digo ahora mismo, que lo tengo aquí a la mano, el uso terapéutico de microdosis de hongos psilocibio en trastornos del espectro autista. Y como subtítulo es Posibles mecanismos de acción neurofisiológica y casos de ejemplo. Ese es el nombre del paper que, por supuesto, compartiré en la descripción del episodio. Y a raíz de todo esto, creo que es la persona, de las mejores personas que podían venir al podcast a charlar sobre todo esto. Y creo que aporta un poquito de luz, aunque él personalmente no ofrece ningún tipo de terapia, sino simplemente lo estudia y lo procesa para dar un poquito de contexto también a las personas que llevan tiempo, como podrás escuchar en el episodio, dando los hongos psilocibe a pacientes con TEA, ¿vale? Entonces, trastorno del espectro autista, para el que no sepa qué es TEA, ¿vale? Trastorno del espectro autista. Hay que recordar que donde antes se veía como se trataba como autismo, ahora se ha cambiado esa, digamos, denominación y ahora se recoge todo el trastorno autista, o sea, todo el espectro, autista, en esta nueva nomenclatura, el TEA, ¿vale? Trastorno del espectro autista, y entonces dentro hay personas, digamos, que se clasifica por la necesidad mayor o menor de ayuda, ¿vale? Para poder llevar a cabo sus tareas diarias, ¿vale? Entonces tenemos un grupo 1 que sería una persona que antes el grupo 1 se llamaba Asperger, que esto te sonará seguro, y se nombraba que eran personas como autistas de alta funcionalidad, y realmente son los que en teoría menos ayuda necesitan, aunque sí necesitan ayuda, obviamente, como todas las personas del espectro autista, para salir adelante. Pero obviamente pues parece como que son más funcionales, ¿vale? Y luego hay un grupo 2 y un grupo 3, siendo el grupo 3 los casos más graves de autismo, ¿vale? Que son, pues, que no verbalizan, no son capaces de poder hablar, o que tienen comportamientos un poco más, pues eso, difíciles de gestionar sin ayuda, ¿vale? Entonces,
solo quería anotar esto, por supuesto, por favor, con todo el respeto a todas las personas con trastorno del espectro autista. Si he dicho alguna cosa que no corresponde, disculpadme, soy nueva en esto, ¿vale? Estoy haciendo todo lo que puedo. Y sobre todo cuando estoy navegando estas aguas. Ya os digo que estoy navegando estas aguas, aunque lo he dicho, hasta que no se confirme yo no voy a decir nada, la verdad. Así que nada, os voy a dejar con el doctor Luis Acosta, que fue una entrevista maravillosa y espero que la disfrutéis. Y por favor, también compartir que es vivir, ya sabéis lo de siempre. Y cualquier información que necesitéis, pues está todo en la descripción del episodio. Espero que la disfrutéis. Pues bienvenido, Luis. Gracias por aceptar la invitación a Mujeres Psicodélicas y tenía muchas ganas de hablar contigo. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Un placer. Bueno, pues nos vamos a meter en materia primero preguntándote, con esta trayectoria tan amplia que tienes en biología, en neurociencia, investigación, docencia, pues cómo llega alguien de este perfil tan variado a interesarse por los psicodélicos como herramienta terapéutica. Bueno, a veces la vida te va llevando, ¿no? Uno va tomando decisiones, pero a veces la realidad se impone. Esto comenzó con el cannabis, ¿no? Mi primer acercamiento a las plantas de poder o psicodélicas fue con el cannabis terapéutico. Cuando de pronto empecé a escuchar que existía un potencial uso en diferentes terapias, ¿no? Acá en Argentina ocurrió un proceso muy interesante que tuvo que ver inicialmente con el tratamiento de autismo, con el tratamiento de epilepsia en niños, ¿no? Entonces, a raíz de eso me puse a estudiar, me puse a investigar, no había mucho realmente, pero bueno, fue lo que a mí de alguna manera me empezó a hacer algo de ruido. Y de a poco me empecé a interesar por ese camino, ¿no? Como una planta de cannabis demonizada, escondida, mal valorada dentro de la sociedad, con una representación negativa, aparecía como una herramienta muy interesante para tratar un montón de padecimientos. Incluso la planta de cannabis también me invitó a mí mismo a replantearme las diferentes formas de generar conocimiento. Yo estoy formado en ciencias duras, en la academia, donde vos tenés una idea que se transforma en una hipótesis que pones a prueba a través de un diseño experimental, donde tenés controles, donde tenés resultados. Y bueno, de pronto esa lógica empezó a hacer ruido con el cannabis, porque vos tenías un chico que tenía 20, 30, 40 convulsiones por día, le dabas cannabis y ya no tenía convulsiones. ¿Cuál es el experimento que tenés que hacer para probar que el cannabis funciona? Y en términos de diseños experimentales son ensayos controlados por placebo, doble ciego, que son carísimos y llevan muchísimo tiempo. Entonces, en términos sociales ya apareció una cuestión moral, incluso, en qué es el conocimiento y cómo también se genera el conocimiento. A raíz de empezar a interactuar con agrupaciones canábicas, empecé a dar charlas sobre cannabis terapéutico, sistema endocannabinoide, siempre centrándome principalmente en la fisiología o la neurofisiología. Y así fue que un día, dando una charla sobre cannabis terapéutico, alguien me habló sobre el potencial uso de los hongos psilocibios en el contexto de enfermedades asociadas a la salud mental. Yo ya tenía mi camino hecho en el uso de ayahuasca, en el uso de mescalina, ¿no? Pero por otra vía más exploratoria. Y así fue que de pronto me encontré con un universo enorme que se abrió ante mis ojos, donde de pronto los psicodélicos también tenían un potencial terapéutico muy grande. Esto lo descubrí la primera vez que consumí ayahuasca. Pero ¿qué pasa con los hongos en particular? La ayahuasca tiene su complicación a la hora de poder dar con ella. En Argentina, si bien estamos cerca del Amazonas y pueden venir chamanes del Amazonas, en Europa es mucho más complejo. Sí. Pero hongos se consiguen. Hongos se consiguen cultivar con tú. cierta... Exactamente. Exactamente. Y si tenés el ojo entrenado, los podés recolectar. También, ¿sí? Porque que allí se ocurren dan de manera en la natural. naturaleza. Exacto. Entonces, me acuerdo la primera vez que consumí hongos, que me los regaló un amigo biólogo que los cultivaba. Y yo hice lo que hacía siempre, o sea, ponía un timer, con mi pareja consumíamos, un éxtasis, por ejemplo, y salíamos a caminar con los perros. Era un planazo. Bueno, a los 15 minutos estábamos los dos. A los 15 minutos estábamos los dos, hecho una bolita, en posición fetal en la cama, diciendo, no te puedo creer lo que me está pasando, ¿no? Y era algo que era mucho más parecido a la ayahuasca
que a un éxtasis o un LSD. Tiene componentes similares. Y ahí entendí que esta herramienta profundamente sanadora, estaba a disposición. Wow. Pues es un viaje bonito porque además lo has experimentado en tus propias carnes también, ¿no? Y has visto ahí el potencial que tenía. Pero sí, me parece interesantísimo el camino pasando del cannabis a otras sustancias psicoactivas que podían tener un beneficio también terapéutico. Otra cosa también que me llamó la atención en tu web y que comentas que eres parte de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa. Para quien nunca haya oído hablar de esto, ¿qué es exactamente y qué aporta a la medicina, digamos, más convencional? La medicina integrativa justamente lo que busca es entender que el individuo no es simplemente una suma de partes. No es que vas al médico porque te duele el hígado y te trata el hígado. No es que vas porque te duele la cabeza y te trata la cabeza, sino que separa y entiende al individuo como una integridad. Incluso un individuo es algo que es individual, como lo dice la palabra, pero nosotros somos mucho más que un individuo. Nosotros somos un individuo que sostiene un ecosistema, por ejemplo, somos un holobionte. En el sistema tenemos microorganismos que nos habitan y hoy entendemos que manipulando las poblaciones de microorganismos podemos manipular nuestra salud. Entonces, el concepto de integración tiene que ver con eso. No somos simplemente una suma de sistemas de órganos, sino que somos un holobionte, ¿sí?, que siente, un holobionte que puede modificar su estado de salud en función de sus vínculos, en función de su alimentación. Obviamente, en la medicina se utiliza también como una herramienta los medicamentos, eso no se niega, pero no que vos simplemente vas a tratar un síntoma consumiendo un medicamento. Ya, entiendo. Y me parece que es lo que llaman también medicina holística, ¿no? Pero tiene como mal concepto lo holístico, aunque tiene que ver lo mismo, ¿no? Es un todo. Y ahí que haya mucha gente que tiene como un poco esa fricción, ¿no? De que podría llevar a ser algo no muy científico. Pero en el caso de integrativa creo que sí que tiene, o sea, no niega el uso de medicamentos, ¿no? Que es lo que decías, ¿no? No, claro que no. Claro que no. Otra cosa que te quería preguntar es ¿qué te deriva a empezar a tratar el tema de neurodivergencia o a estar más interesado en autismo, que es donde está tu paper enfocado? ¿Qué te lleva un poco ahí? Bien, mira, hay lugares donde la biomedicina se queda muy corta y no ofrece respuestas. Los trastornos del espectro autista son uno, las enfermedades neurodegenerativas son otras, ¿no? Entonces, no es que otra vez la vida es la que te va llevando y te muestra estas oportunidades. Cuando uno hace investigación, a veces lo más difícil es hacerse una pregunta en un campo en el que nadie está haciendo nada, ¿no? Y yo soy un observador, soy un gran observador, en el sentido de, y otra vez vuelvo a hablar sobre el cannabis. A mí el cannabis fue el que realmente me cambió la cabeza, en el sentido de decir, che, presta atención y fíjate qué está pasando por estos procesos de generación de conocimiento, de puesta a punto de terapias. ¿Dónde? En los usuarios terapéuticos. Y ahí otra vez voy contra esta otra forma de generar conocimiento. Cuando uno tiene una idea, una hipótesis, la lleva adelante, dice un experimento y se fija si sí o si no. Mientras tanto, en la sociedad están pasando otras cosas. Mientras tanto, vos tenés en la sociedad que están personas utilizando estas terapias. Entonces, che, veamos para qué las están utilizando, ¿sí? ¿Y qué surge de ahí? ¿Qué emerge de todo eso? Bueno, eso a mí me lo dio el cannabis. Y cuando empecé a estudiar un poco más en detalle el uso de los psicodélicos y la psilocibina en particular, por estas cuestiones que comentamos antes, son de relativamente fácil acceso, entendí que en el autismo había un potencial. Y entendí que en las neurodegenerativas también había un potencial. Y empecé a preguntar, empecé a buscar. Yo vengo haciendo charlas de divulgación y a raíz de eso he conocido un montón de gente. Y se acercaron, obviamente, padres de niños con autismo. Igual que pasó con el cannabis, inicialmente muy asustados, empezaron a darle microdosis de psilocibina a sus hijos, con resultados notables. Wow. Y ahí entendés también desde dónde pararte, con una visión integrativa dentro del TEA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una serie de problemas médicos concomitantes al diagnóstico del autismo, donde vos a veces, tratando una gastritis, resolvés un montón de la sintomatología. Tratando una parasitosis, resolvés un montón de la patología. Entonces, hay una serie de, insisto, problemas médicos asociados que cuando uno los trata,
puede mejorar mucho la sintomatología. En caso hay reducciones y reversión del autismo. Entonces, en ese contexto, yo me pregunté, viendo realmente las mejoras de muchos niños, ¿qué pasa con la serotonina? Que es lo que de alguna manera la psilocibina imita farmacológicamente. Y haciendo búsquedas en trabajos, modelos animales, bueno, pudimos ver que en el desarrollo del TEA hay una serie de alteraciones que tienen que ver justamente con las señalizaciones serotoninérgicas, con los receptores que justamente actúa la psilocibina, que hay procesos neuroinflamatorios, que hay alteraciones de la mielinización, todos esos mecanismos potencialmente sensibles de ser modulados por la psilocibina, por acción directa con los receptores, el 5-HT1A y el 2A, y también porque se ha visto que la psilocibina imita de alguna manera también al BDNF, que es un factor neurotrófico muy abundante en el cerebro. Entonces, lo interesante de todo esto, Marina, es que esto de alguna manera permite explicar los mecanismos o los potenciales mecanismos que subyacen a la mejora en la sintomatología que estamos viendo. Otra vez, a raíz de papás, mamás que deciden tomar la decisión y utilizar e incorporar a la psilocibina como una herramienta terapéutica más en la búsqueda permanente de la mejora de salud de sus hijos. Qué maravilla. O sea, es que tenía un montón de preguntas, pero ya me las has respondido. Porque has ido al grano, me ha encantado, me ha hecho perfecto, o sea, me lo ha explicado perfecto. Te iba a preguntar, hablas del trastorno del espectro autista, pero ¿esto incluiría otras neurodivergencias o solo en la, digamos, sintomatología del TEA? No, esto se ve, mira, por ejemplo, uno de los primeros usos, entre comillas, reportados o que hicieron famosos a la psilocibina, a las microdosis de psilocibina y ácido lisérgico fue mejorar el foco y la concentración. ¿Sí? Que muchas veces dentro de las neurodivergencias se encuentra justamente esta incapacidad de poder concentrarse o enfocarse y demás. Y eso fue a raíz de un artículo publicado en el 2015 en la revista Rolling Stone, donde comentaban que en Silicon Valley, es que empezó todo ahí. Microdosis. Exacto. En realidad hay un evento anterior, que es la publicación de un libro en 2011, que es la Guía del Explorador Psicodélico, publicado por James Fadiman. Fadiman es el padre, el abuelo de todo el renacer psicodélico, principalmente lo que involucra el uso de microdosis, que las microdosis son dosis pequeñas, subumbrales. ¿Y a qué me refiero con subumbrales? Tenemos que pensar que nosotros podemos medir el efecto de los psicodélicos como si fuera una curva dosis-respuesta. Es decir, que a medida que aumenta la concentración, aumenta el efecto, aumenta la respuesta. Va a haber un rango de concentraciones donde el efecto es imperceptible. Es decir, es tan poquito lo que consumí que no me doy cuenta. Eso en la bibliografía o en la literatura científica se conoce como efecto no subjetivo. Ahora bien, a medida que voy aumentando esta concentración, el efecto va a ser cada vez mayor. Lo voy a poder percibir. Superé un umbral. ¿Sí? Superé un umbral. Ahí está ya en el contexto de las macrodosis. Dentro de la bibliografía se la conoce como subjetivo, efecto subjetivo. Entonces, en el universo de las microdosis, ¿sí? Hay una ventana maravillosa que te permite estimular de manera selectiva estos receptores a los cuales hacía referencia. También hay trabajos, insisto, que muestran que puede estimular al receptor del BDNF, permitiéndote realizar cualquier tipo de tarea cotidiana. No así una macrodosis. Una macrodosis, como te comenté, en mi experiencia inicial, terminas hecho una bolita en posición fetal en la cama diciendo, no te puedo creer lo que me está pasando. ¿Sí? Claro. Cuando tenés las herramientas capacitado adelante, que en mi caso las tenía, porque yo venía de muchos años de consumir psicodélicos, ayahuasca y mescalina, por ejemplo. Nunca me pensé que este psicodélico en particular iba a ser tan potente comparable a la ayahuasca. Si uno no está preparado y no recibe la psicoeducación adecuada, pasar por una experiencia de macrodosis sin estar preparado puede ser tremendamente desafiante y puede generar inconvenientes a futuro, porque la realidad como la conoces se disuelve, la estructura jerárquica del cerebro colapsa, la prefrontal, que es la que ordena, integra y entiende y predice qué es lo que va a pasar, te deja de funcionar y eso puede generar ansiedad, puede generar pánico y puede terminar con un brote si no estás preparado. De hecho, hay trabajos publicados que muestran que hay un porcentaje de personas que terminan hospitalizadas y son aquellas que no recibieron justamente la psicoeducación adecuada.
Porque nosotros hablamos inicialmente de una ventaja. ¿Que cuál es? Y esto no es inaccesible. Esto se consigue. Eso está buenísimo que se consiga. Ahora tiene sus riesgos. Uno tiene que estar preparado para pasar por una macrodosis. Las microdosis, en cambio, son mucho más bondadosas en ese sentido, porque, insisto, uno puede realizar una tarea cotidiana. Dentro de ese mundo, y otra vez caemos en la generación de conocimiento, hay muchos investigadores que te dicen, no hay evidencia de que las microdosis funcionan. Eso te iba a preguntar. Es cierto. O sea, te iba a preguntar, es cierto. porque no hay evidencia realmente. Eso tenemos una pelea tremenda, porque hay gente que reporta, sobre todo a nivel cualitativo, de mejora de su vida, pero luego los estudios dicen que no son concluyentes, y entonces, claro, esto confunde a mucha gente, y como no lo dice la ciencia, entonces no es verdad. Cuando yo te digo que es cierto que no hay evidencia en términos en los cuales nosotros fuimos formados. Los científicos fuimos formados. ¿Sí? Ensayos controlados. No hay. Doble ciego. Es la lógica en la que construye el conocimiento de la biomedicina. ¿Sí? Y después, si querés, discutimos las trampas. ¿Sí? Porque yo te hablé de tiempos para generar esos conocimientos y el dinero que se necesita para generar ese conocimiento. ¿Sí? Sin embargo, hay otra forma, que es a través de las estrategias de autoatención que, insisto, las personas despliegan hacia el interior del hogar. Entonces, hay evidencia de seguimientos de cohortes donde las personas que utilizan microdosis comparado con personas que no utilizan microdosis mejoran humor, salud mental, mejoran reducen la ansiedad y mejoran la depresión. Sí, y publicados en Nature, de las mejores revistas del mundo. Pero para los adalides de la generación de conocimiento, eso no tiene valor. Ya. Ese resultado no tiene valor. Entonces ya discutimos cuestiones hasta éticas y morales. ¿Tiene valor o no tiene valor? Sí que tienen valor. Hay reportes de caso de personas que resuelven una depresión mayor y dejan de utilizar psicofármacos con microdosis. Entonces, ¿eso es evidencia o no es evidencia? Sí, es evidencia. Conozco. Es que es tremendo, porque tengo un montón también de seguidores del podcast que en algún momento me han dicho, no, es que como la ciencia dice que no es concluyente, ¿no? El efecto que tiene la psilocibina en microdosis en persona, entonces no sirve porque la ciencia, pero es lo que tú dices, probablemente todavía no hemos llegado ahí, ¿sabes? Es que bueno, y ahí discutís intereses, discutís un montón de otras cosas. Claro. ¿Sí? Que es lo que termina, de alguna manera, financiando o no financiando un ensayo clínico controlado por placebo que sale una barbaridad de plata. Claro. A ver, $300 millones. A ver quién los pone. Millones de dólares. Bueno, el laboratorio después te tiene que vender la molécula y no lo va a poner si no te puede vender la molécula. Lo mismo pasa con el cannabis. No hay evidencia de que el cannabis es solo epilepsia refractaria. Bueno, hay un estudio controlado por placebo, si mal no recuerdo. Yo de cannabis hace bastante no me actualizo, pero había un ensayo hecho con el uso de cannabis en glioblastoma, que es un tipo de cáncer de cerebro muy agresivo, muy, muy agresivo, donde cuando terminaron el ensayo, muchos de los participantes seguían vivos contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. Había mejorado mucho, mucho, mucho su prognosis. Y no se hizo más nada. Ya ves. Porque si yo no te puedo vender la molécula, no voy a financiar un ensayo que sale los valores que te mencioné. Ahora bien, lo que se discute muchas veces es el efecto placebo. No hay evidencia, sino que la gente cree que le hace bien. Bueno, un niño con autismo no cree que le hace bien. Un niño con autismo que comienza a utilizar microdosis y deja los pañales y empieza a jugar de manera normal con sus juguetes y empieza a mirar a los ojos a los padres y empieza a ir al baño, hace caca solo, hace pis solo, tira la cadena solo, empieza a verbalizar, no cree que le hace bien. Realmente le hace bien porque no hay subjetividad. Entonces yo siempre digo lo mismo, como modelo experimental, como unidad experimental, el TEA es un excelente modelo para eliminar la subjetividad. Acá no hay efecto placebo. Es verdad. Acá no hay efecto placebo. Un chico con autismo mejora. ¿Sí? Bueno, son discusiones que se dan hacia el interior de la ciencia, que a mí me encanta darlas. A veces discuto fuerte con otros colegas y bueno, yo creo que entre todos no se trata de uno tratar de defender su postura, como si esto fuera un Barcelona-Real Madrid o un Boca-River en Argentina, sino que se trata justamente de encontrar puntos comunes, ponernos de acuerdo y hacer que la información crezca y avance y esté disponible para la mayor cantidad de gente posible. A veces los que fallan son los de diseños experimentales. Hay trabajos publicados en buenas revistas que dicen que las microdosis no funcionan.
pero diste una microdosis de 0,5. Una microdosis de 0,5. Que 0,5 ya te diría que no es una microdosis, es bastante fuerte, pero Es diste una bastante dosis. fuerte. Las microdosis sabemos que involucran protocolos de administración. ¿Sí? No es que como una macrodosis te di la macrodosis y vemos qué pasa. Las microdosis, el protocolo más utilizado es el de Fadiman. Así que un día tomas la microdosis, 2 días descansás. Después está el de Paul Stamets, que son 5 días, que combina con melena de león, y 4 días, perdón, con melena de león y vitamina B3. Y después está la construcción del protocolo en función de las necesidades de las personas. ¿Sí? Hay estos ensayos que te digo, estos reportes de caso, donde se utiliza microdosis de psilocibina, se va titulando, ¿sí? Se llega a un valor, se sostiene, después se empieza a retirar la medicación, se baja, ¿sí? Y esto estimulan permanentemente de lunes a lunes, después dejan de estimular los fines de semana. Eso no es un Stamets, eso no es un Fadiman, es un protocolo construido a medida. Y dentro del espectro autista, lo que estamos viendo es que los padres van utilizando diferentes estrategias en función de lo que mejor le resulta a sus hijos. Personas que utilizan microdosis de lunes a viernes, personas que utilizan microdosis un día sí, un día no. Hay gente que no utiliza microdosis y da 1 gramo los domingos, por ejemplo. 1 gramo los domingos, ¿sí? Que es muchísimo, pero los chicos mejoran tremendamente. Después, el caso de una mujer en Chile, me acuerdo que me comentaba, que ella le daba 0,3 un día y descansaba 3. ¿Sí? Hace 6 años que lo viene haciendo. Empezó cuando su niño tenía 10, hoy el hijo tiene 16. Cuando comenzó con la psilocibina, los rasgos de su niño eran un autismo tipo 2. ¿Sí? No era un autismo tremendamente severo, pero él tenía conductas estereotipadas, no te sostenía la mirada, no conversaba, problemas de sociabilización y demás. Hoy es un niño, ya un adolescente de 16 años que va a la escuela sin ningún inconveniente, no tiene ningún tipo de problema o alteración cognitiva, y tenés que ser un experto, me dice la mamá que ella es profesional de la salud, es psicóloga, para darte cuenta que él tiene alguna condición dentro del espectro. Entonces no hay un protocolo tampoco. No hay un protocolo definido. Wow. Esta es la parte interesante también. Se va construyendo en función de la interacción entre el usuario y el terapeuta. ¿Sí? Y acá caemos otra vez en lo integrativo. Tampoco vamos a decir que esto es una panacea. Funciona y funciona muy bien porque compensa deficiencias endógenas de la producción de serotonina, estimula circuitos que tienen que ver justamente con el circuito corticotalámico, mejora la funcionalidad prefrontal, reduce inflamación, puede evocar eventos asociados a la mielina. Pero si vos no tratás los problemas médicos concomitantes al diagnóstico, que tienen que ver con intolerancia, puede ser al gluten, puede ser a la lactosa, puede ser al folato de la leche, puede ser una parasitosis, puede ser un montón de otras cosas. Y compensás con suplementación. Las dietas cetogénicas funcionan muy bien. Saben que muchas veces tienen que ver con problemas en el funcionamiento del tubo digestivo, permeabilidad intestinal, irritación, que resolviendo esas cuestiones funcionan o mejoran muchísimo más o reducen, en todo caso, la sintomatología asociada al TEA. Es que ahí estamos con el eje cerebro-intestino y que ya sabemos que el intestino está lleno de neuronas. Entonces eso también me imagino que afectará, o sea, la alimentación, la dieta, los alérgenos, si tienes alguna alergia o tienes alguna intolerancia, pues en los niños con este espectro autista, ¿no? Pues deben estar mucho mejor si eso se trata de manera integrativa. Sin duda, sin duda. Y reconocerlos y encontrarlos es parte importante del screening de los profesionales de la salud. Y todo, absolutamente todo, empieza en el tubo digestivo. Cualquier célula, ¿sí? Animal o que venga del reino fungi, que no es una planta que tiene la capacidad de poder generarse energía, ¿sí? A través de la luz, necesita absorber energía del medio externo. Sí o sí. Energía del medio externo. El medio externo, en nuestro caso, es el tubo digestivo. La luz del tubo digestivo está fuera de nuestro cuerpo. Es un tubo que inicia en la boca y termina en el ano. Nosotros liberamos un montón de enzimas digestivas, rompemos, absorbemos en el delgado. En el grueso, la digestión es principalmente bacteriana. Ahí está la microbiota intestinal. ¿Sí? Ahí está la microbiota intestinal. Entonces, si nosotros tenemos un tubo digestivo que está funcionando mal, que tiene permeabilidad, eso genera inflamación. Eso genera una exacerbación de los sistemas de defensa, en este caso el sistema inmune. Si todo está funcionando mal en el lugar donde se inicia el requerimiento primario, que es obtener energía y nutrientes, de ahí para arriba todo va a andar mal. Puedes pensar como la pirámide. Lo primero que tenemos que reparar es la funcionalidad del tubo digestivo, Marina. Y eso
no solo es para los niños o las personas con TEA, eso es para cualquier persona que camine y habite nuestro planeta. Eso te iba a preguntar justo porque te iba a preguntar si dentro del espectro autista hay a lo mejor niños o personas, porque lo de los niños es un temazo que te preguntaré luego, pero las personas en general que si pueden ver la misma mejoría independientemente de la parte del espectro en el que estén, porque entiendo que hay una parte clasificada como incapacitante, es decir, un niño pues, que tiene problemas de la comunicación, que le cuesta pues, mirar a los ojos, este tipo de criterios, ¿no? Y luego hay gente muy funcional dentro del espectro. Entonces me pregunto si también es beneficioso también para todas las partes del espectro, ¿no? Lo de a lo mejor tomar microdosis, pregunto. Es que justamente lo que mejora es la funcionalidad de la corteza prefrontal, entre muchas otras áreas, que insisto, es la que filtra, la que integra, la que le da relevancia a los estímulos en la periferia. Y esto es muy individual, realmente es muy individual. Y acá sí faltan los ensayos hechos, que probablemente nunca estén o demoren mucho, ¿sí? Entonces, acá está el rol y recuperar de alguna manera esa cuestión artesanal que tenía que ver en la construcción de la terapéutica de los médicos, donde la escucha entre el terapeuta y el paciente es permanente. Es permanente. Hay gente que, por ejemplo, la melena de león, que es otro hongo, lo exacerba demasiado, ¿sí? Entonces, tenés que ver en qué momento del día lo puedes utilizar. La psilocibina misma. Hay gente que te dice a la mañana, ¿sabes qué? Es lo que se aconseja, la microdosis a la mañana. ¿Sabes qué? Me da sueño, te dicen. Bueno, tomala a la noche. Y aprovechar que te da sueño y descansas mejor. Hay gente que te dice, che, no la puedo comer con el estómago vacío, me cae medio mal. Bueno, comé, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Por eso hay un proceso de individualización de la terapia. A lo que te refería con los protocolos, se va construyendo en la interacción permanente entre el terapeuta y el usuario, ¿no? Y hay gente que directamente elige tomar la microdosis a la noche porque no solo duermen mejor, sino que los sueños son más vívidos, ¿sí? Y los puede recordar. Y ahí entramos en otro mundo maravilloso de los hongos adaptógenos, que todo esto para mí es inevitable permanentemente hacer referencia a lo que pasó con el cannabis. En la Argentina, y yo sé que fue esto a nivel global de alguna manera, donde fue esa planta que irrumpió y terminó de alguna manera de poner en jaque o cuestionar un paradigma biomédico, ¿sí? Donde incluso el paciente, que era una persona pasiva, que tomaba lo que el médico decía, rompió con esa lógica. Esa asimetría que había entre el médico o el profesional y el usuario se rompe, porque fueron las mamás, los papás, los que de alguna manera tenían mucho más conocimiento del uso del cannabis que los médicos. Y en Argentina se dio ese proceso, donde los médicos empezaron a aprender ¿de quién? De las madres y de los padres, ¿sí? Después vinieron las capacitaciones. Y al día de hoy hay muchas mamás que saben muchísimo, pero muchísimo, y muchas veces mucho más que un profesional de la salud, que es el conocimiento de los legos, como se les conoce dentro de la antropología médica. Entonces, se suma el uso de hongos adaptógenos, se suma esta idea de, che, prestémosle atención a qué comemos, prestémosle atención a cómo comemos. Abrimos una lata y cuando abrimos una lata, por ahí ya las cosas están empezando a estar mal. Tratar de volver mucho más a lo natural, ¿no? El hecho de poner en valor, elegir qué comer. En un contexto en el que yo insisto, muchas veces hemos sido traicionados nosotros como especies. Nosotros somos supuestamente la especie más importante o más inteligente que habita el planeta, pero no podemos resolver cosas básicas como la alimentación. Si yo no tengo dinero para hacer compras, no me puedo alimentar. Entonces, somos incapaces de poder cultivar la tierra. Somos incapaces de poder procesar un conejo, por decirlo de alguna manera, si alguien quisiera comer un conejo. No tenemos las formas. Entonces, y yo hago siempre el mismo juego mental. Si yo dejo una especie, ratas, por ejemplo, en un monte, una rata macho y una rata hembra en edad reproductiva, y dejo en el mismo monte un hombre y una mujer en edad reproductiva, y vuelvo al año, y muy probablemente el hombre y la mujer se murieron. Y encuentro el monte lleno de ratas. Sí. Encuentro el monte lleno. ¿Quién fue más inteligente? ¿La rata o nosotros? Que pudimos resolver algo tan básico como la alimentación. Entonces, en ese contexto, nosotros nos fuimos corriendo de nuestra esencia, nos fuimos traicionando. Y no digo que todo el mundo tiene que saber cultivar la tierra, no necesariamente, pero sí ser consciente de qué nos metemos en la boca cuando abrimos la boca. En un contexto y en un mundo que necesita cada vez más enfermos, ¿no?
porque el negocio está en la enfermedad y en venderte pastillas, y no que la gente entienda que los procesos de salud o tu salud depende de la calidad de los elementos y del agua que tomás, ¿no? Wow, es que me parece un temazo que abarca muchas cosas. Y te quería preguntar por los niños. A ver, ¿cómo son esos padres? Porque entiendo que los padres que iniciaron eso por desesperación te pueden aportar datos, pero los nuevos que se acercan a esto tendrán muchas reticencias. ¿Cuáles son las principales reticencias que te suelen plantear, ¿no? A la hora de ubicarse, ¿no? Con un tratamiento con psilocibina. Vos te encontrás con diferentes tipos de perfiles, padres o madres que están muy confiados, entendiendo que no viene por la medicación, ¿no? de los niños, que, a ver, no hay un tratamiento farmacológico definido para el autismo, no hay. La FDA lo único que ha aprobado es el aripiprazol y la risperidona, que son antipsicóticos, pero que hacen es bloquear justamente receptores y son los que producen que los chicos queden ahí tranquilitos, que no se pongan violentos y no tratan ningún síntoma de base, simplemente los duermen. Porque es cierto, un niño con TEA, a medida que va creciendo, se pone cada vez más grande y termina siendo un adulto con fuerza y capacidad de poder someter al padre y a la madre. Y eso es un problemón. Entonces, ¿qué hacemos? Los dormimos. Y hay muchos padres que no quieren eso. De hecho, esto lo cuento porque Gerardo me lo ha contado, que es el papá de uno de los niños, los primeros niños que yo conocí, que él decidió buscar alternativas cuando el psiquiatra o el neurólogo, no me acuerdo cuál de los dos fue, le dijo, mira, papá, es la vía que te tocó, tu hijo es esto, va a tener que tomar esto, y a los 30 años va a morir. Joder. Él dijo, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Y arrancó la búsqueda, utilizó cannabis y demás, y así fue que llegó a la psilocibina. Y el caso de su hijo es una cosa que yo siempre cuento, hay unos cambios tremendos, impresionantes. Pasó de usar pañales y golpearse la cabeza contra la pared a usar un skate y andar en skate, que es un fenómeno. Anda para todos lados con el skate, terminó la escuela, sí, no, es una cosa increíble. Terminó la escuela, sociabiliza, está empezando a verbalizar. Bueno, resultados muy interesantes, muy lindos, la verdad. Te acompaña todo ese proceso y permanentemente recibo mensajes de padres agradeciendo. Yo soy el que de alguna manera, a través de estos eventos de divulgación, los incentiva o les quita los miedos a la hora de comenzar con la terapia. Pero del otro lado tenés padres que te dicen que si esto no está aprobado por la ciencia, no lo piensan usar con sus hijos. Lo cual es válido también, son sistemas de creencias. Son sistemas de creencias que están muy arraigados y a nosotros nos enseñaron a confiar en la medicina y a confiar en la ciencia, tomando eso como una verdad única. Yo vengo de ahí. Yo habité esos espacios, ¿sí? Y me costó mucho verme de ese lugar. Y fue una especie de crisis existencial, donde de alguna manera me sentí traicionado. Pero más allá de la traición, yo tomo todos los elementos que aprendí. Tomo todo lo que aprendí de la ciencia para indagar, para poder leer papers, para poder investigar, para poder construir marcos teóricos que de alguna manera expliquen desde mecanismos moleculares o celulares por qué vemos esta mejora en la sintomatología. ¿Sí? Yo soy un espectador que trata de entender un poquito y arrojar un poco de luz, ¿no? Pero bueno, acá los valientes son los padres, son las madres y también los profesionales médicos que deciden acompañar, ¿no? Yo he formado muchos profesionales en esto. Claro, yo decía un poco el miedo, ¿no? De cuando se acercan y dicen, vale, vamos a probarlo, pero tengo miedo a estar drogando a mi hijo y que de pronto me denuncien, ¿no? Que esto podría ser un miedo universal, ¿no? De que me denuncien porque alguien se entera, se lo comentas a alguien, entonces te denuncian y entonces va a la policía y te quita al niño, que esto es una cosa que se escucha mucho. No, es el que corre un riesgo ahí, es el profesional médico, en todo caso. ¿Sí? Los padres, lo que vos hagas hacia el interior de tu hogar, nosotros en Argentina, al menos, la Constitución dice que solo Dios puede juzgarte. Y tenemos fallos, en ese sentido, Basterrica, Arriola, que de alguna manera generaron jurisprudencia con el consumo de sustancias. Vos lo que hagas con tu cuerpo, mientras no dañes a terceros, es cosa tuya. Es cosa tuya. Aquí ¿sí? en Europa no es tanto. O sea, aquí se puede llegar a denunciar por, ¿cómo se llama?
es que no me sale ahora la palabra, pero sí como de facto porque ven que hay como un tratamiento que podría menoscabar la salud de los niños. Es decir, que si, por ejemplo, se sabe que un padre consume marihuana, por ejemplo, o que sabe que y es demasiado ostensible el consumo de una sustancia ilegal, pues incluso los vecinos podrían denunciar a la policía y la policía tendría que actuar de facto y entrar en el sistema judicial, en teoría. Esas son las formas que tiene la biomedicina de protegerse. Yeah. Son formas legales que tiene la biomedicina de justamente poder protegerse desde el ejercicio ilegal de la medicina, que puede hacer alguien que recomienda algo, hasta denunciar a los padres, como en 1984, ¿no? El famoso libro de Orwell, donde te podían denunciar. Bueno, tiene un poco que ver con eso. Pero parado, insisto, dentro de las estrategias de autoatención, todo lo que un padre haga, ¿sí?, para mejorar la calidad de vida de su hijo, los médicos acompañan. Y cuando uno entra a ver medicina legal, dice que los médicos pueden tomar decisiones en función de la evidencia publicada. Y otra vez caemos en la discusión, ¿qué es la evidencia? ¿Un reporte de caso es evidencia? Sí que lo es. Entonces queda en función de un juez definir si el médico hizo o no hizo. Pero bueno, por lo general, los profesionales de salud se paran en lo que es reducción de daños y riesgos, porque son los padres los que llegan a la consulta diciendo, estamos utilizando psilocibina o queremos utilizar psilocibina. El médico puede decirle, váyase de acá, como pasó muchísimo con el cannabis, o acompañar, ¿sí? Y yo siempre reivindico la figura de Carlitos Magdalena, neurólogo infantil, un gran amigo, pionero en el uso del cannabis terapéutico en la Argentina, que era el que estaba a cargo del departamento de fisiología y epilepsia del Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños, que era el que recibía a las madres, ¿sí?, recibía a los padres de niños con autismo y TEA, ¿sí?, donde él nunca echó a nadie de su consultorio y empezó a acompañar esos procesos. Bueno, fue un actor fundamental, al menos en la Argentina, para que el cannabis empezara a ser utilizado. Y vos le haces referencia al cannabis. Eso fue lo que abrió la puerta a todas estas otras terapias. Y este cambio de paradigma, tanto a nivel social, en lo que es la representación del uso, y también hacia los profesionales de la salud. Qué maravilla, de verdad. Yo sé, porque sé, o sea, te preguntaba porque entiendo que tú no tienes por qué estar puesto en la legislación española ni en la europea, pero sí que sé que es como una barrera que muchos padres tienen para tratar a sus hijos tanto con cannabis como con otro tipo de sustancias psicoactivas, como podría ser la psilocibina. Entonces, de ahí que, bueno, y también el tema del profesional, lo que decías también, ¿no?, que es donde se ve en riesgo a alguien, es un profesional que está acompañando. Mientras no suministre el profesional la sustancia, estamos bien. O sea, en ese es como la trampita, ¿no?, de la terapia underground, al final, que es que, o sea, yo te digo dónde lo que tienes que traerte, te lo traes, te lo pones tú y yo te hago la sesión. Sí, sí. Reducción de riesgos y daños, es acompañar a la persona para que no se lastime. Claro. Eso es lo que intentamos también desde pues este podcast, por ejemplo, que es la reducción de daño, es importantísima, es hablar de no solo de lo positivo, no es el enamoramiento, este famoso enamoramiento psicodélico, que cuando hay mucha gente que empieza a tomar psicodélico se les abre una puerta al universo y todo es como todo el mundo debería tomarlo y es como no, frena, que también tiene su lado oscuro, tiene su lado un poco que no es para todo el mundo y que a veces es una herramienta, no es una cosa que tengas que estar usando todo el tiempo. No, ni mucho menos. Como comentamos, esto tiene sus riesgos y tampoco es una panacea, ¿no? Esto parado dentro otra vez de la integridad del holobionte, ¿no?, al cual hacíamos referencia. Claro. Y es importante también que yo sé que esto parece muy obvio, pero lo tengo que preguntar y necesito que me des una respuesta, porque esto es a nivel legal importantísimo. La psilocibina no cura el autismo. No. Vale. No. Es una herramienta más. Sí. Es una herramienta más que... Importantísimo mencionarlo porque habrá gente que saque conclusiones no correctas de este episodio y diga, hay un doctor que le da setas a los niños, los pone a flipar en colores y dice que cura el autismo. Entonces, por eso es importante que nos paremos a decir claramente la psilocibina no cura el autismo ni cura otras cosas, sino que tiene un acompañamiento, unos protocolos y una forma de llevarlo en lo que tú decías, reducción de daño y acompañamiento. Vale. Y ahora me dices tú, porque si no... Y se ha dicho. Claro, ha sido un no rotundo. Sí. Que aquí no se defiende que haya curas para el autismo, porque aquí se ha hablado, bueno, ya sabemos el año pasado lo que supuso la oleada aquella relacionada con el Tylenol y
y el autismo, que salió gracias a la nueva administración norteamericana. Así que por eso es importante también como matizar este tipo de cosas, porque habrá gente que entienda lo que quiera, porque también ve esperanza en esto, ¿no? Y entonces se agarran a un clavo ardiendo y se creen que pues lo que se ha dicho aquí es otra cosa, y no es manejar sintomatología, no es curar. Es una herramienta más. Es Eso una herramienta más, o sea, en un contexto donde, insisto, hay otra serie de problemas médicos que pueden identificarse y tratarse y mejorar, en muchos casos, en muchos aspectos, estos síntomas asociados. Y poniéndonos un poco en materia de lo que fue tu estudio, veo que combina pues datos cuantitativos y cualitativos. ¿Cómo se llevó a cabo y qué tipo de información recogiste durante este estudio? Bien, lo que hicimos fue recolectar información, otra vez, de padres o profesionales de la salud que venían acompañando procesos de uso de microdosis, ¿no? También una pequeña encuesta y una entrevista donde te cuentan de primera mano cuáles son las mejoras y demás, y después, a través de la encuesta, ya poder construir, ¿sí?, un perfil mucho más acabado en diferentes contextos o diferentes dimensiones para poder evaluarlo. Y no fue fácil poder entender bien cuál podía ser el método y demás. De modo tal que podíamos ver cómo ese perfil se modificaba en función del tiempo. Acá lo que tiene que quedar claro es que estas investigaciones que hacemos son más de carácter antropológico. Vamos a buscar información de personas que están utilizando la microdosis de psilocibina. No diseñamos un experimento donde a un grupo le damos, a otro grupo no le damos, después mezclamos, aleatorizamos y el que analiza es un doble ciego, que es lo que la biomedicina o la ciencia más dura, más hegemónica, pretende para dar discusiones. Acá son procesos de cuidado que se dan a nivel social, en los cuales luego utilizamos para justamente evaluar cómo va modificándose este perfil. Y lo interesante es que vemos mejoras en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Siempre hay algún tipo de mejora. Es notable con la dispersión y estos diferentes protocolos que te mencioné, porque no hay uno. Hay un montón de protocolos distintos que se van adecuando en función de lo que el niño y a la familia le queda más cómodo, ¿no? Hay chicos que pueden consumir cápsulas, hay chicos que no hay forma de consumir una cápsula. ¿Sí? Claro. Hay chicos que le pueden dar el hongo completo, hay chicos que no hay chance que le puedas dar el hongo completo. Por eso hay extractos hidroalcohólicos, hay cápsulas, hay diferentes vías de administración, formas, potencias, concentraciones, cepas. Hay todo un universo ahí de una diversidad muy, muy grande, pero lo más interesante es que vemos que funciona, ¿no? Esa es la parte más linda en términos de la satisfacción que genera entender que uno puede aportar un granito de arena. Y hace unos cuantos años atrás, me acuerdo, hicimos una especie de congreso en el inframundo, donde vinieron diferentes científicos y bueno, participamos en Córdoba, en Argentina. Y bueno, me acuerdo que la conclusión general, la más importante, yo saqué cuando discutíamos con otros colegas, che, vos fíjate que acá uno te dice que el abordaje ellos lo hacen así, porque había muchos usuarios y contaban sus experiencias. Y lo relevante es que funciona. Lo más interesante es que funciona, independientemente de cómo venga o cómo vos te parás. Si de pronto es una cuestión más ritualística, chamánica o más occidentalizada y las diferentes posturas, era divertido ver esas interacciones. Pero la conclusión más importante, che, loco, esto funciona. Claro. No, yo es que lo tengo comprobado. A ver, yo tengo casos, pero obviamente entiendo que eso no se puede generalizar. O sea, todos conocemos gente que ha tomado microdosis y le ha ido muy bien. Tengo amigos con diagnóstico de depresión crónica que tomaron microdosis y salieron de la medicación y de repente se encuentran muy estables. Pues gente de todo tipo, ¿no? Y al final hay muchas casuísticas, igual que la psicodelia, aunque el mecanismo lo conocemos y funciona igual en todos los cerebros, el resultado no es el mismo. En personas sanas, me refiero, sin ningún tipo de condición, si ya nos afecta y la experiencia subjetiva es completamente diferente, ¿cómo no va a ser diferente cuando cambias dosis, cambias formatos, cambias protocolo y cambias, digamos, en el grado del autismo que estés?
también. O sea, en función de esa sintomatología, pues verás unos cambios u otros. Y ahí es donde yo me imaginaba también, pues, el tema de las neurodivergencias, como lo decía, el TDAH, por ejemplo, es una neurodivergencia, se considera una neurodivergencia y se podría beneficiar de la psilocibina para evitar un tratamiento con Adderall, por ejemplo. Hay gente que no se quiere medicar, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí yo haciendo hipótesis, ¿sabes? Porque tampoco yo soy ninguna especialista, pero sería normalmente es el tratamiento que le dan a una persona con TDAH. Y a lo mejor resulta que la psilocibina le hace el efecto similar. Son casos que tienen que ser estudiados de manera individual. Vuelvo a decirlo, que el holobionte es algo que es único y la forma en que las sustancias operan, si bien hay ciertas generalidades, también somos únicos en ese contexto. Entonces, ahí otra vez se pone en valor, insisto, el rol del terapeuta y el que acompaña a la hora de poder definir una terapia. A veces no es necesario el uso de psilocibina, suplementando con omega 3, incluso hay preparados de agua de mar, que es otra discusión muy interesante, en el cual vos podés compensar un montón de electrolitos de los cuales sos deficiente, utilizando reishi, ¿sí? Podés mejorar muchísimo tu concentración también, caemos en la melena de león. Entonces, hay un montón de herramientas que están ahí a disposición. Y vuelvo otra vez a hablar de esto de los adaptógenos, que es maravilloso. Muchos de esos son hongos que son comestibles. Entonces, mucho que regular no hay. La melena de león es comestible. El shiitake es uno que también es comestible, ¿no? Es muy interesante todo lo que se está dando en derredor de estas terapias que aparecen como novedosas para atender diferentes tipos de padecimientos. Principalmente, insisto, asociado a lo que es salud mental. Y destaco TEA y, como te comenté en otro momento, las neurodegenerativas, que es donde la biomedicina mucho no tiene para ofrecer. Es cierto, y además se ven, justo ayer publicaba yo en mis redes que había salido una noticia de que se había visto cómo se revertía Alzheimer con psilocibina. Yo tendría que ver, me tengo que estudiar el paper porque salió ayer, pero esto ya empieza a dar señales, ¿no? De que parece que habían revertido, pues, caminos neuronales que se habían deteriorado, como que se recuperaban, ¿no? Y a mí me toca mucho, pues, este tema, ¿no? Porque mi madre falleció el año pasado de un Alzheimer y un Parkinson galopante y me hubiese encantado que esto hubiese ya estado funcionando, esto o cualquier otra solución para una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que es terrible. Y viendo también que está muy de la mano. Realmente una neurodivergencia también es una forma de procesar en el cerebro completamente diferente, o sea que es como una especie de configuración de fábrica bastante diferente y hay gente que está incapacitada por esa condición. Que eso también me parece importante de matizarlo en tu caso sobre todo porque hay casos de TEA muy restrictivos, o sea que están muy afectados por la sintomatología y otros que no, pero que sí que tendrán sus problemas. A lo mejor tienen depresión o tienen ansiedad, ¿no? Muchas veces la sintomatología del TEA viene asociada a ansiedad y depresión. Mira, nosotros discutíamos hace un tiempo en un congreso y nos pusimos más o menos de acuerdo, ¿no? Que cuando hablamos de personas dentro del espectro autista, hablamos de despertar cognitivo. Hay un despertar cognitivo, ¿sí? Y cuando hablamos de neurodegenerativas es una recuperación cognitiva. La gente recupera cognición, ¿sí? Y los niños con TEA despiertan a este mundo. Y eso implica un montón de desafíos. Y me acuerdo, había una médica pediatra que me decía que ella no estaba preparada para lo que le estaba sucediendo, porque de pronto el niño estaba hablando y estaba multiplicando y estaba haciendo cálculos que le sorprendió. O sea, yo no estoy preparada para este proceso. Y uno de los desafíos, justamente, de la terapia dentro del espectro, ¿no? Porque, bueno, ahí está este despertar cognitivo al cual hacemos referencia. Y ahí sería muy interesante poder avanzar en la construcción de equipos interdisciplinarios, ¿no? Donde estén el psicopedagogo, la psicopedagoga, el psicólogo, el médico, para poder acompañar en todos estos procesos. Que, insisto, es algo que se está dando, es algo que subyace a estos procesos a nivel social. La ciencia está empezando a mirar, no hay mucho publicado, y de alguna manera sucederá lo que sucedió con el cannabis. Yo decía lo mismo, la ciencia corre de atrás la evidencia empírica generada a través de procesos de autoatención o autocuidado. Y acá de alguna manera sucede algo similar. Si bien la cantidad de trabajos publicados con psilocibina y psicodélicos es impresionante y es tremenda la velocidad con la que está aumentando, es vertiginoso,
¿sí? Hay mucho interés por la ciencia de entender qué está pasando, y está publicándose, insisto, en las mejores revistas del mundo. Seguimientos de cohorte, esto que te dije, a un grupo le da psilocibina, a otro no, y otra vez en estos contextos de generación de conocimiento en la sociedad, esos estudios de cohorte no tienen mucho valor, pero sin embargo están publicados en Nature. Hay un trabajo que está muy bien, muy interesante, con un diseño experimental muy sencillo, pero muy sencillo, básico, que es a un grupo le doy psilocibina, a otro grupo no le doy psilocibina. Son modelos animales, en este caso, donde hacen una macrodosis por mes durante 10 meses y estudian la sobrevida del grupo tratado. Comparado con el control, cuando murió la mitad del grupo de los ratones, en el control murió solo el 20% de los que fueron tratados con psilocibina. Y cuando hacen estudios a nivel celular, lo que ven es que hay una ralentización del envejecimiento. O sea, se está deteniendo el envejecimiento celular, muy probablemente porque están produciendo menos especies reactivas de oxígeno. Y a nivel fenotípico, ¿qué ves? Los ratones se mueren menos, recuperan pelo y recuperan postura. El diseño experimental de eso es tremendamente sencillo. Por lo general, esas cosas no se publican en la mejor revista del mundo, pero los resultados tan contundentes y utilizando psilocibina que ameritó que se publique en Nature. Hay un interés muy grande por parte de la ciencia para entender qué está pasando con la psilocibina. Y aquí tenemos el caso también, ¿no?, de este señor millonario de Estados Unidos que ha decidido tratarse con psilocibina para aumentar su resistencia al envejecimiento, y que relató todo su viaje y porque estaban tomando data en el momento, o sea, estaba con médicos alrededor, con un montón de dispositivos encima, tomando, pues midiendo todo lo que estaba pasando, y el tipo pues ha volcado todos los datos por si a alguien le sirve, ¿no? Pero que está enfocado en no envejecer, porque todo lo que hace es exagerado, pero se ha metido también con la psilocibina porque le han sonado las campanas por ahí. Exactamente. Claro, es que el que tiene pasta va a poner el interés donde toca, porque al fin y al cabo el dinero también marca. O sea, marca. En este caso, el que tiene pasta va a poder tener la capacidad de poder contratar a todos los profesionales de la salud necesarios para hacer el screening y el seguimiento en el tiempo, que eso es lo que puede ser caro. El que no tiene pasta puede hacerlo igual, pero sin contratar a los profesionales. Aunque te digo también que la psilocibina es bastante democrática, es decir, es una cosa que si tú tienes, puedes cultivar en casa, y que yo lo digo siempre. Claro, es como súper democrático, o sea, olvídate del millonario. Por eso no les interesa, y por eso están manipulando la molécula para intentar patentarla y venderla, porque la de la naturaleza no la pueden vender. No. Y ahí la discusión va a ser otra. Te van a obligar a utilizar la psilocibina sintética que modificaron farmacológicamente y van a perseguir a aquellos que usen hongos. Bueno, muy interesante lo que está sucediendo. En Ecuador pasa algo muy interesante también. En el 2008 se modifica la Constitución, ¿sí? Y se empiezan a hablar de medicinas tradicionales y medicinas andinas. Bueno, los niños santos, la ayahuasca, la mescalina, entra dentro de ese contexto. Entonces, hay un paraguas legal que le permite a profesionales de la salud poder trabajar en ese contexto, haciendo investigación y utilizándolo en su consultorio, ¿no? Y respetando la liturgia propia de los pueblos originarios. Ellos tienen un pequeño altar, tienen el tabaco como un elemento para pedir protección y para pedir permiso, y lo utilizan como una herramienta más en el contexto del médico andino. Vos te puedes formar en Ecuador como médico andino, siendo contador, siendo mecánico, siendo maestra, siendo ingeniera, siendo lo que quieras. Puedes formarte dentro de la medicina andina, aprendiendo a utilizar estas herramientas sin necesidad de venir de la biomedicina. Muy interesante, porque al fin de cuentas, estas terapias son propias de los pueblos originarios y no de la biomedicina. Ahora bien, la biomedicina lo que hace siempre es cooptar y subordinar a su lógica, y después generar una estructura legal que termina persiguiendo a aquellos que se corren de la lógica que ellos tratan de imponer como método único para atender los padecimientos y medio a nivel global, ¿no? Claro, total, así funciona, la verdad. Te iba a preguntar, ¿tú crees que hay algún perfil neurodivergente o del trastorno del espectro autista que no debería usar o que no sería recomendable que usara esto? Y por lo general, si hay un componente paranoide, si hay un componente esquizoide, si de pronto la gente también tiene bipolaridad, por ejemplo, padece bipolaridad, son en principio banderas rojas que se prenden, que excluirían inicialmente a la persona del uso,
Después existe la individualidad, la singularidad y la construcción de un protocolo, tal vez a medida, con la interacción permanente con profesionales que acompañen en el proceso. Y te iba a preguntar con tema medicación. Entiendo que habrá medicaciones que interactúen con los hongos y digamos, que impidan que esa mejoría se dé. ¿Alguna recomendación? O bueno, entiendo que hay individualidad. Insisto que cada caso se tiene que tratar individualmente, pero así en genérico, ¿alguna recomendación? Principalmente hay que tener un cuidado particular con el litio, ¿sí? Y con el tramadol, que pueden llegar a producir o inducir un síndrome serotoninérgico. Con el litio está mucho más estudiado y hay mucha más evidencia de que eso podría llegar a suceder, que el litio es una molécula utilizada como un estabilizador de ánimo, principalmente en personas que tienen o que padecen bipolaridad. Son esos, nada más. Después hay toda una cuestión de cuidados que tienen que ver con, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina o noradrenalina, que al principio había mucho ojo con eso. Hoy ya hay trabajos publicados incluso que dicen que el riesgo sería bajísimo, riesgo de que pudiera llegar a generar algún tipo de toxicidad serotoninérgica o lo que se conoce como síndrome serotoninérgico, ¿sí? O sea que principalmente te diría litio y tramadol. Estupendo. Te iba a preguntar, tú como profesional, ¿qué haces en todo esto? ¿Investigación? ¿También haces acompañamiento? ¿Cómo funciona un poco? Por explicárselo a la audiencia, por si también tienen preguntas. Yo voy a dejar obviamente toda tu información en el episodio por si quieren contactarte, pero sobre todo para que les quede claro un poco la función que tienes en todo este universo, ¿no? de investigación, ¿no? Yo lo que hago en todo caso son asesorías, donde puedo hacer capacitaciones, o hablo con médicos, también hablo con familias que necesitan un poco más de información de qué se trata la terapia. Además, yo no acompaño procesos, no indico ningún tipo de medicamento. Además, yo soy biólogo formado en neurociencias, no soy profesional de la salud. Yo soy esencialmente investigador y hace muchos años que me vengo dedicando a la divulgación. Uh-huh. ¿Sí? Pero sí hago asesorías, eso sí, donde podemos charlar. Y podrías también, por ejemplo, recomendar profesionales que hayan, por ejemplo, exacto, sí, claro. Alguien que pueda en un momento determinado, pues sí me gustaría que me acompañaran o que acompañaran a mi hijo. Tú les guías un poco en toda esta información y les podrías, digamos, proporcionar nombres, ¿no? De alguna persona que les pueda ayudar, exacto. ¿Verdad? Estupendo. Sí. Y aparte de la divulgación, ¿qué te prepara el futuro? ¿En qué estás? ¿Sigues en la misma línea de investigación o estás preparando otros estudios o te interesan, se han abierto otros campos? ¿Qué hay ahí preparándose? Mira, bueno, como te decía, neurodegenerativas es algo que también me interesa mucho, porque son contextos en los que la biomedicina no da respuesta y estamos viendo muy buenos resultados. Yo estoy en marzo, creo que estoy viajando a Ecuador. Justamente te comenté que allá hay un marco legal que es un poco más permisivo para poder empezar a diseñar otro tipo de experimentos. Hay algo que me interesa y que hace un tiempo me viene dando vuelta a la cabeza, que es el uso de mescalina, que la mescalina es una molécula que es distinta a la psilocibina. La psilocibina es una amina biogénica, es derivada del triptofano. La mescalina es una feniletilamina que se comporta distinto, tiene características anfetamínicas y tiene estructuras muy similares a la dopamina, muy similares a la dopamina. Hay algunos trabajos viejos que dicen que podría llegar a estimular receptores de dopamina, hay otros que dicen que no. Habría que resolver un poquito eso y ver qué está pasando. Estructuralmente, insisto, son muy parecidas y bueno, eso podría funcionar como reemplazo del metilfenidato, por ejemplo, que es lo que se utiliza para mejorar la atención en las personas con trastorno de déficit de atención. O como una suplementación exógena en personas que están sufriendo Parkinson, donde tienen muerte de neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Entonces, es algo ahí que estamos empezando a mirar. Como miramos la psilocibina hace unos cuantos años, veamos a ver qué pasa con la mescalina y el potencial uso terapéutico. Eso pasa acá en Argentina. Nosotros tenemos el cactus, que es el Ficus Strelchesky, en el norte argentino, en diferentes provincias. También, bueno, en Perú, en Bolivia, en Ecuador mismo se utiliza. Así que, bueno, es empezar a mirar qué estaría pasando con la mescalina en estas otras condiciones, también dentro del espectro autista y en las neurodegenerativas.
Qué bueno, qué bueno. Y para ir cerrando así un poco, si nos está escuchando alguien que está en el espectro autista o que está en una neurodivergencia o que tiene un hijo o una hija que está pasando por esto, se acaba de diagnosticar, o ¿qué les dirías? ¿Algún mensaje que quisieras trasladarles que les pueda llegar? Que existen formas novedosas de atender estos padecimientos que tienen que ver tal vez con recuperar un poco la comida, ¿no? Como el alimento, que tu comida sea tu alimento es algo tan viejo como la mismísima humanidad, y sin embargo también nos hemos traicionado con eso, ¿no? Y que existen otras herramientas en la naturaleza que permiten justamente modular estos circuitos que aparentemente se ven alterados, ¿sí? Que tienen que ver con esta encefalopatía, que puede cronificarse o no, que muchas veces te diagnostican con autismo y hacia adelante es algo devastador, ¿no? Lo que a veces se ve. Que bueno, que sepan que hay profesionales de la salud trabajando en ese contexto, acompañando, que hay personas que estamos investigando también para tratar de que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible a nivel global, y que existen otras formas también de generar conocimiento, que la biomedicina es una forma. Ay, pues no te puedo dar más gracias por haber pasado este ratito con nosotros y haber compartido tanto conocimiento. Me parece que todo lo que has investigado y lo que vas a investigar me parecen que son cosas necesarias, imprescindibles, y que se vea que lo que tú decías, ¿no? Este último mensaje, que hay alternativas, que no todo lo que está ahí estudiado al milímetro tiene que ser la pura verdad, que obviamente es verdad, pero que hay otras alternativas que no han dado tiempo de investigar. Se trata de sumar. Se trata de sumar y no de restar. Esto no es una pelea de esto es blanco o negro, esto es el Barça o el Madrid, o esto es Boca o River. Esto es salud, y hay diferentes formas de atender los padecimientos y cada uno desde su lugar puede ir aportando un poquito de luz. En definitiva, para ser felices, que es lo que cada uno quiere, ¿no? Esa realización espiritual tiene que ver con eso, hay que ser feliz. Y bueno, estamos en eso. Qué mágico el final de la frase maravillosa. Así que, de nuevo, muchas gracias y pues invito a todos los oyentes y las oyentes a averiguar más sobre el doctor Luis Acosta en toda la información que está en la descripción del episodio. Y de nuevo, muchas gracias y os invito a que escuchéis el próximo episodio. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.